Bienvenidos a Tu Mundo News. Exiliados nicaragüenses en Miami pidieron libertad para su país y Cuba. La comunidad de ese país centroamericano conmemoró el quinto aniversario de las protestas de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega. Exiliados nicaragüenses en Miami pidieron libertad para su país Cuba durante una marcha por el quinto aniversario de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega de 2018, según medios locales y reportes en redes. Me encuentro hoy a Carly Aragón acompañando esta caravana de hermanos nicaragüenses. Nicaragua gritó libertad para Cuba y Cuba gritó libertad para Nicaragua, y un mensaje de fuerza y fe fue enviado de un hermano de la tierra de Nicaragua para todos los cubanos: que el enemigo nos quiere divididos. Hay que erradicar totalmente al comunismo, escribió en Twitter la cubana Ros María. Un nicaragüense desterrado político, desde Miami, le manda un saludo a la gente en Cuba: que sigan resistiendo. ¡Viva Cuba libre!, dice uno de los manifestantes en uno de los videos compartidos por la usuaria Ros María en Twitter. En otro video, los manifestantes piden libertad para los presos políticos, condenaron al comunismo y el fin de la dictadura en su país. Los exiliados nicaragüenses se manifestaron este domingo desde la parroquia de Santa Ágata hasta el Parque Rubén Darío, Miami, para conmemorar el quinto aniversario de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018, en la que murieron más de 300 manifestantes y fueron detenidos numerosos ciudadanos de ese país centroamericano, apuntó la agencia EFE. Los manifestantes denominaron a esta manifestación como la Marcha de las Cruces, porque todos cargaron cruces blancas de madera para recordar a las víctimas de la represión durante las protestas de abril de 2018, que dejaron como saldo a 355 personas fallecidas. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la marcha abarcó un recorrido de 4 kilómetros y contó con la participación de activistas políticos, excarcelados, universitarios y defensores de derechos humanos, quienes ondearon banderas de Nicaragua, demandaron justicia para su país. Además del fin del régimen Ortega Murillo, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien reside en Santa Ágata desde hace 4 años, llamó a sus compatriotas a la unidad y la paz durante una homilía celebrada antes de comenzar la manifestación. El religioso pidió recordar a las víctimas de la represión, pero no por odio ni deseo de venganza, sino para exigir justicia, defender los ideales que les costaron la vida y lograr un futuro mejor para todos. Tras la misa en memoria a las víctimas, los asistentes se unieron en una caminata hacia el Parque Rubén Darío, en Miami. 5 años de dignidad, resistencia y valor, pero sobre todo de amor a la patria. Eso es abril, amor a la patria, a la libertad y a la democracia, expresó Jobran Suazo, líder de las protestas en Masaya. El régimen está debilitado y la oposición tiene grandes retos. Necesitamos de la unión familiar de todos los nicaragüenses, agregó a 100% Noticias el expreso político, desterrado por Ortega.